Ok, bueno. Queremos dar inicio a la videoconferencia del día de hoy, nuestro The Medicine Journal Club, de la mano de la doctora Flor Helen Puyol, licenciada en biología, doctora en mención bioquímica e investigadora en virología molecular del IBIC. ¿Puede continuar, doctora? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación y espero que sea de utilidad esta charla. Yo voy a tratar de resumir en 30 minutos esta charla y después, de forma tal que después nos podamos un poco volver a los artículos que fueron enviados para hacer un breve comentario sobre cada uno de ellos. Entonces, como sabemos, el 11 de marzo 2020, la OMS declara la pandemia de coronavirus. Es la primera pandemia causada por un coronavirus, siendo la última pandemia declarada en 2009 debido a que llegaron el fin de semana y le hicieron la prueba al hermano y dio positivo y tuvo contacto con su papá. Favor, Tatiana, desactivar el audio. Continúe, doctora. Este es el tercer coronavirus altamente patógeno que emerge por procesos de zoonosis o salto de especie. Se sabe que el reservorio de estos coronavirus está en los murciélagos y en general estos virus de murciélagos pasan a un animal intermediario. En el caso del SARS-CoV, en septiembre de 2002 fue la civeta. En el caso del MERS es el camello o el dromedario, que ha surgido desde 2012. SARS-CoV fue erradicado en 2003. MERS sigue surgiendo de forma recurrente a través del contacto de humanos con camellos y dromedarios. Y en el caso del SARS-CoV-2, surgió hacia noviembre, finales, aunque hay algunas teorías que apuntan que podría haber sido antes, a través de un virus de animal que todavía no tenemos identificado, y lo cual ha llevado también, ha dado pie a muchas teorías conspirativas. Y a partir de este humano infectado se ha generado entonces después la hábil propagación entre humanos, la pandemia, que esto ya está desactualizado, pero para abril más de 150 millones de casos y más de 3 millones de decesos. Contabilizados, sabemos que hay muchos que no son contabilizados. Es una enfermedad compleja y diversa. Sabemos que por lo general los niños la cursan de forma más leve. Una de las razones es porque los niños expresan menos receptores del virus, el ACE2, y también porque tienen una inmunidad entrenada probablemente contra los distintos, ejemplo, otros coronavirus que ven en la infancia. Y los adultos mayores son donde vemos la mayor frecuencia de progresión a enfermedad grave, con cuadros de neumonía grave, pero también sabemos que este virus también tiene un componente inmunotrombótico, una inmunopatología. Todo esto es una inmunopatología que genera una inflamación severa causando neumonía y también daño vascular y trombosis masiva. Pero aún los niños hay una sintomatología que ha sido descrita, que es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, por sus siglas en inglés. Así que ni los niños están exentos a tener alguna secuela con esta infección. Este es uno de los artículos de lectura crítica que les sirve de revisión para ver un poco todos estos fenómenos inmunopatológicos, que esta inflamación exacerbada, cuando no se logra erradicar con una buena inmunidad innata esta infección, pues se genera esta inflamación que es la que va a generar la neumonía y también el daño vascular, causando entonces trombosis y el daño endotelial. Este virus, orden nidovirales, familia Coronaviridae, género beta-coronavirus, subgénero Sarbecovirus, lleva su nombre por esta apariencia, por esta proteína de la espiga, que le confiere una apariencia como de corona al microscopio electrónico. Sabemos que esta espiga es donde se encuentra esta proteína, es la de unión al receptor, y en particular tiene una porción que se llama RBD o región de unión, dominio de unión al receptor, que interactúa con el receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina 2.
El genoma del SARS-CoV-2 es el genoma ARN lineal más largo, continuo de la naturaleza. Hay otros virus que tienen ARN largo, pero lo tienen segmentado, como por ejemplo influenza. Y en general todos los genomas, aquí ven que llega casi a 30.000, en general los genomas continuos de ARN solo llegan a 10.000, 11.000. Otro artículo que puse para la lectura crítica era un poco revisar la replicación de este virus. Sabemos que puede entrar, bueno, la interacción con el receptor y puede entrar a través de un endosoma tardío y que esta es la vía que inhibe la cloroquina. Pero sabemos también que existe una proteasa en la superficie, en particular en las células pulmonares, que cliva esta proteína de espiga y la activa para favorecer el proceso de fusión que tiene que ocurrir entre la membrana del virus y la membrana plasmática. Y entonces esto le permite al virus entrar por un endosoma temprano que es insensible entonces a la cloroquina, puesto que no es un endosoma tardío. Y aquí hay derivados de bromexina, hay otras drogas que inhiben esta enzima, esta proteasa, y así no permiten que el virus entre por esta vía. Sabemos que hay, luego el ARN en el citoplasma se replica a través de una transcripción discontinua, es decir, la polimerasa salta entre, siempre todos los ARN tienen el inicio y después salta a regiones más internas para producir el ARN mensajero. Y esto se los resalto por el hecho de que esto es lo que favorece la recombinación, que es muy frecuente en este virus. Entonces, ¿por qué muta el SARS-CoV-2? Bueno, siempre hemos oído hablar que los virus ARN mutan. Sin embargo, ¿por qué? Porque no tienen actividad correctora de su polimerasa como tienen nuestras polimerasas, digamos, ADN polimerasa. Sin embargo, esta familia y este orden sí tienen actividad correctora. Son los únicos virus ARN que poseen actividad correctora. Y por eso es que este virus se puede dar el lujo de tener un genoma tan largo, porque si no acumularía demasiados errores. Entonces, no muta por lo que generalmente estamos acostumbrados a decir que los virus ARN mutan. Muta porque recombina, como les dije, y que genera la recombinación, un intercambio importante de material genético. Fíjense aquí, un virus híbrido, y esto es más o menos lo que se conoce del SARS-CoV-2. Tiene una región que se parece a la del virus de pangolín y las otras regiones se parecen más a las del virus de murciélago. Y finalmente, muta porque el hospedero, el humano, lo hace mutar. Tiene unas enzimas que más bien favorecen que el virus mute. ¿Y por qué hace eso el humano? Pues estas enzimas, porque actúan, son un mecanismo de defensa innata, porque mutar demasiado para un virus puede ser deletério. Entonces, todos esos tipos de mutación hacen que se han aparecido, estas formas de mutar, hacen que han aparecido una serie de mutaciones desde, digamos, diciembre que se identificó el virus. Y una de las primeras que oímos hablar fue la D614G, que rápidamente, en marzo, empezó a desplazar, digamos, la que tiene la D en la posición, a la que tiene la D en la posición 614. Actualmente prácticamente todas las cepas que analizamos tienen una G. Con respecto a las cepas del principio de la epidemia en Venezuela, secuenciamos 7 genomas completos que están reflejados en esta publicación, de distintas zonas, como ven, Miranda, Nueva Esparta, Los Roques. 10 de 11 de los aislados que secuenciamos tenían la G en posición 614. Uno solo de principio, esto estamos hablando del principio de la epidemia, marzo 2020 a mayo 2020, ¿ok? Ahora bien, después de estas mutaciones hemos estado hablando de las variantes. Entonces, ¿por qué ahora las llamamos variantes? ¿En qué consiste una variante? Una variante es un grupo de virus que comparten ciertas mutaciones claves, porque el virus muta, muchas de esas mutaciones
pueden ser hasta sinónimas, es decir, no van a generar un cambio en un aminoácido. Y otras mutaciones van a generar un cambio en un aminoácido, pero no le van a generar mayor cambio al comportamiento del virus. Sin embargo, cuando se empiezan a sospechar cambios en el comportamiento del virus, las llamamos variantes de interés. ¿Y por qué son de interés? Bueno, o porque nos va a afectar el sistema diagnóstico, lo que pasó en Inglaterra, y así fue como detectaron la primera variante. De los dos dianas que se usan para diagnosticar, siempre se usan dos genes, uno empezó a fallar. Y entonces así fue como detectaron la variante. O porque la cepa es más transmisible o más virulenta, genera una enfermedad más grave, y esto se ha visto que ocurre en algunas variantes. O que afecta la eficacia de la vacuna o favorece la reinfección. Estos son más o menos los grandes rasgos que definen las variantes de interés. Cuando estos rasgos se confirman para una variante de interés, la OMS la clasifica entonces como variante de preocupación o variant of concern por sus siglas en inglés. En este momento hay centenas de variantes, miles de linajes, pero hay solo 4 variantes de preocupación. La que emergió en el Reino Unido, que tiene esta mutación clave N501Y y que vamos a llamar Nelly para fines mnemotécnicos. La que emergió en Sudáfrica, que además de Nelly tiene a Eric, que es la E484K. La que emergió en Brasil, que tiene igual a Nelly y a Eric. Y la más reciente incorporada, que es la variante que emergió en la India, que recientemente la OMS la pasó al grupo de variantes de preocupación, que tiene una mutación también en la posición 484, como Eric, pero en vez de Eric es con una Q, es E484Q. Y en lugar de Nelly, tiene la L452R. ¿Qué sabemos de estas? ¿Por qué hablo tanto de estas mutaciones? Porque Nelly está asociado a un aumento de la afinidad hacia el receptor y por ende a un aumento de la transmisión, de la contagiosidad de esa cepa. Y 484K y Q evaden parcialmente la respuesta protectora. Es decir, es más probable tener una reinfección si tengo a Eric, y las vacunas van a ser un poco menos eficientes. Entonces aquí lo vemos, esto es un cultivo in vitro, cultivo celular viral. Cuando emerge la E484K en ese cultivo, pues sencillamente el título de neutralización de los anticuerpos baja muchísimo. Es decir, se pierde la neutralización conferida por anticuerpos. ¿Qué se vio en Inglaterra? Recuerden, Inglaterra solo tiene a Nelly, la primera variante de Reino Unido. Bueno, se vio, aquí la ven en morado oscuro, cómo va tomando la ventaja, prácticamente desplazando a la otra cepa. ¿Ok? ¿Qué se vio también? Y este es uno de los artículos que les envié por lectura crítica, de que la tasa de mortalidad en individuos con COVID leve, digamos, no COVID grave, la tasa de mortalidad pasó de 2,5 por cada 1000 pacientes a 4 por cada 1000 pacientes con esta variante que emergió en el Reino Unido, que como les dije, tiene a Nelly y no a Eric. ¿Qué pasó en Sudáfrica cuando emergió la variante que contiene a Nelly y a Eric? Pues esa variante, ustedes la ven aquí en amarillo, emerge hacia octubre de 2020 y ya para noviembre, diciembre prácticamente está predominando en todas las secuencias que se analizan. ¿Qué pasa con Brasil? Misma situación, emerge en Manaus. Manaus se pensaba que había alcanzado la inmunidad de rebaño porque ya se había infectado más de la mitad de la población. Y sin embargo se vuelven a infectar. ¿Por qué?
La variante tiene a ERIC, aquí la ven, E484K, además de Nelly, y se ve que tiene también una 1,7 a 2,4 veces más transmisible y que provee solo 54 a 79 de protección a infecciones previas, es decir, es capaz de reinfectar también a las personas que ya tenían inmunidad. Este es otro de los artículos que les envié para lectura crítica, que muestra cómo anticuerpos monoclonales que conocemos ya, que normalmente neutralizan digamos, a la cepa salvaje, a la cepa normal que conocíamos antes de estas variantes, se reduce con cada una de estas tres primeras variantes. Aquí está Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Se reduce 1,7 veces, se reduce 5 veces con la P1 y 7,9 veces escapa. Cada vez es menos eficiente la acción neutralizante con estas variantes. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las vacunas? Bueno, vamos a hacer un breve panorama de las vacunas que tenemos disponibles. Todos los tipos de vacunas que conocemos, vacunas clásicas como virus atenuado, virus inactivado, etcétera, están siendo evaluadas en fase preclínica o clínica contra este SARS-CoV-2. Con vacunas inactivadas, sabemos las vacunas chinas, Sinovac que se aplica en Chile, Sinopharm en Venezuela, que es el virus completo inactivado químicamente. Sabemos que hay vacunas de subunidades como la Novavax, que es una proteína de la espiga recombinante, pseudopartículas virales en fase preclínica, vectores virales replicantes están en fase preclínica y sabemos de los vectores virales no replicativos. Aquí tenemos muchas de las vacunas que hemos oído hablar: AstraZeneca, la Sputnik que ha llegado a Venezuela, CanSino, que es una versión china, y la más recientemente aprobada para uso, por ejemplo, por la FDA y también por COVAX en la OMS, que es la Janssen de Johnson & Johnson. Entonces es un adenovirus que expresa la proteína de la espiga. Cuando entra a la célula, pone a la célula a expresar la proteína de la espiga y de esta forma induce inmunidad a la proteína de la espiga del virus, que recuerden es la que se une al receptor y por ende es la que induce los anticuerpos neutralizantes para protegernos de la infección. También tenemos vacunas en fase 1 de ADN y las famosas vacunas de ARN, que tenemos la Moderna, la Pfizer y ya están surgiendo otras. Aquí es un ARN mensajero en una nanopartícula lipídica que al ser inyectado entra por la nanopartícula lipídica, puede entrar a la célula, se queda en el citoplasma, y esto lo digo para que no hacerse eco de estas teorías de que nos vamos a convertir en unos transgénicos porque nos inyectan un ARN, no. Nuestros cromosomas están en el núcleo y este ARN solo va a quedar por escasos segundos o minutos en el citoplasma para cumplir su función, es decir, inducir, poner a la célula a producir proteínas de esta espiga para inducir la respuesta inmunitaria. ¿Funcionan las vacunas entonces contra las variantes? Obviamente que las vacunas no fueron diseñadas contra las variantes, sino contra las cepas originales. Bueno, en general, contra la variante que circula en Reino Unido, que contiene solo a Nelly, las vacunas funcionan bastante bien, pero como la variante es más transmisible, pues digamos, va a ser un poco más difícil neutralizarla si tenemos bajos niveles de anticuerpos. Ahora, contra las variantes que circulan en Sudáfrica, Brasil, y ahora podemos hablar también la de la India, que estas dos tienen a Nelly y a Eric. Eric, recuerden que escapa a la acción de anticuerpos neutralizantes. Entonces, se reduce la efectividad. Si las vacunas tenían una eficacia, que es cuando lo probamos en fase 3, de un 90%, por ejemplo, la efectividad, que es la que probamos en el terreno ya después cuando es vacuna,
se puede reducir de 90 a 70, en algunos casos hasta más. Pero eso no quiere decir que las vacunas no estén funcionando. Es decir, existe más probabilidad de que me contagie y que curse la infección a pesar de estar vacunado. Hay 3 buenas noticias. Se sigue pensando que las vacunas protegen contra la enfermedad grave. Independientemente de que nos infectemos, lo importante es de que siguen protegiendo en gran parte contra la enfermedad grave, que al fin y al cabo es lo grave de esta infección. También la infección de una variante de preocupación, la de Sudáfrica, esta es una buena noticia, genera una inmunidad mayor que hasta la misma vacuna. La vacuna normalmente genera más inmunidad que la infección natural. La excepción es esta variante. Y la buena noticia es que esta inmunidad que genera la variante Sudáfrica contra ella misma, también genera inmunidad contra las otras, contra la cepa, digamos, original. Entonces, nos genera, si nosotros diseñamos una vacuna, que es lo que se habla aquí, una eventual versión 2.0 de la vacuna basada en la variante que circula en Sudáfrica, vamos a protegernos contra todos los virus, variantes y no variantes. Va a ser como una vacuna polivalente. Entonces, no es que vamos a producir una vacuna, emergen las variantes, entonces producimos las vacunas contra las variantes, emergen otras variantes. No, y estamos todo el tiempo como el perro tratando de morderse la cola, sino que de alguna forma la buena noticia es que probablemente con esta nueva versión, que podría ser un refuerzo que se aplique a final de año, por ejemplo, de este año, para los países que han iniciado sus vacunaciones, podríamos obtener una vacunación eficiente contra todos los virus que circulan. En Venezuela nosotros hemos intentado hacer vigilancia genómica, y esto es un mandato de la OMS, y como no tenemos capacidad para secuenciar un genoma de 30.000, solo secuenciamos el 3% del genoma, los 1.000 nucleótidos que comprenden los aminoácidos donde están básicamente Nelly y Eric. De esta forma identificamos la variante B128.1, que es la variante que circula en Brasil, y de aquí pasamos a un método todavía más rápido para seguir analizando. Llevamos más de 1.000 muestras analizadas y vamos a hacer genomas completos. Confirmamos con este genoma completo que tenemos en efecto la variante que también se llama P1 o B1.1281 y que está circulando. Como ven, probablemente entró por el estado Bolívar, y como ven, en morado es la variante, rápidamente se disemina y ya para marzo y abril está predominando en prácticamente todos los estados. Se ha diseminado de una forma muy rápida. Permiso, doctora, está a punto de cerrarse la videoconferencia. Estoy atento para mandar el siguiente link. Perfecto. Muchachos, la clave es variantes SOCEN UCSB. Puede continuar, doctor. Gracias. Entonces, ¿quién va ganando? Yo creo que nos da chance de terminar la charla. ¿Quién va ganando? Bueno, vemos, Israel es el país que más ha vacunado porcentualmente a su población. Fíjense cómo ha caído el número de casos en Israel. Reino Unido le sigue, fíjense cómo han caído los casos en el Reino Unido. La clave es vacunar, con variantes, sin variantes, acelerar la vacunación de forma de evitar que se propaguen estas variantes. Con esto justamente termino. Este es el laboratorio de virología molecular. Aquí está Héctor Rangel, quien está coordinando. El doctor Héctor Rangel es quien coordina el diagnóstico. Saben que el IBIC, este laboratorio, está apoyando al Instituto Nacional de Higiene en el diagnóstico. Es un trabajo muy arduo de todo el equipo involucrado en diagnóstico, además de investigación. 2 otros laboratorios del Centro de Microbiología del IBIC también apoyan a este diagnóstico. Obviamente estos trabajos que les presenté de Venezuela también en colaboración con el Instituto Nacional de Higiene.
la licenciada Pierina D'Angelo, Liesca Rodríguez, Víctor Alarcón y Marwan Aguilar. Y lo que les presenté de resultados, es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. No puedo olvidar de agradecer al doctor Liprandi, quien ha sido un virólogo, es un virólogo famoso venezolano, que también ha apoyado mucho en asesoría, y al otro virólogo muy famoso venezolano, el doctor José Esparza, quien trabajó en la OMS, en la Fundación Bill Gates, que vive en Washington, pero desde que tenemos la pandemia ha estado apoyando y tratando de conseguir y apoyar la campaña para tratar de conseguir vacunas en Venezuela. Entonces, ahora sí, por su atención, gracias. Y nos quedan seis minutos, ¿no? Sí, doctora. Bueno, con esto podemos comenzar la ronda de preguntas, ¿ok? Todos los participantes tengan una pregunta, pueden indicarla al chat para comentárselo a la doctora. De antemano, doctora, muchísimas gracias de verdad por su ponencia, muy interesante la videoconferencia, de verdad. Hubo uno de los artículos que quizás no se citó para esta ponencia, pero de verdad me pareció una correlación muy importante, que fue lo de la curación del linfoma de Hodgkin por el SARS-CoV-2. No sé si lo pudo leer. De verdad que me llamó mucho la atención porque se puede ver cómo se correlaciona estos cambios a nivel inmunológico. Y pienso que también parte de la cura está en la vacunación. Sí. Hay una pregunta acá que nos hace una de las chicas. Sí, y la estoy leyendo justamente si es más, digamos, más fuerte, más agresiva, más virulenta. ¿Qué sabemos? Sí, mucha gente tiene miedo de la variante india, que cuándo va a entrar la variante india. Yo digo, ya con la variante P1, yo fíjense, trato de corregirme y también lo hizo Cheryl muy bien, no decir la variante brasileña, porque se evita decirlo así para no discriminar el país, ¿no? Como no hay que decir el virus chino. La variante P1, entonces la que emergió en Brasil y que, digamos, está predominando en toda Venezuela, ¿qué tiene de características? Se transmite prácticamente 2 veces más fácil que lo que se transmitía la otra. Es mucho más transmisible. Entonces, ¿eso qué implica? Que va a haber mucho más casos. Porque si antes teníamos un contacto y quizás no nos infectábamos, ahora hay mucho más probabilidad de infectarse. Entonces, al haber más casos, hay más mortalidad, obviamente, aún teniendo la misma tasa de letalidad. Fíjense que en la variante que emergió en Reino Unido han mostrado que hay una mayor tasa de letalidad. Entonces, en ese sentido sí es más peligrosa. Y la otra cosa que le añade peligrosidad a esta variante P1 es que tiene a ERIC. Y como les dije, ERIC evade los anticuerpos protectores. Es decir, yo me infecté, pues voy a tener una mayor probabilidad de reinfectarme si con la variante P1, porque va a ser capaz de resistir, al menos parcialmente, los anticuerpos. Eso no quiere decir que todos nos vamos a reinfectar o todos los que se vacunen se van a infectar igual con la variante. Va a depender del título de anticuerpos, del grado de exposición, del tipo de inmunidad celular que hayamos desarrollado. Pero es más probable que aún estando vacunados nos podamos infectar con la variante P1. Entonces, en ese sentido, sí reviste mayor peligrosidad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, paradójicamente, vacunarnos lo más pronto posible. El clamor es a vacunar lo más pronto posible a toda la población venezolana, a culminar la vacunación en personal de salud que está tan expuesto. Y segundo, aunque yo esté vacunado, aunque ya alguna vez me haya infectado, no dejar de realizar las barreras de protección, que son mascarilla o doble mascarilla, mejor todavía, distancia personal y evitar sitios cerrados y concurridos, evitar reuniones. Aunque esté vacunado,
mientras la incidencia en un país no se reduzca, como pasó en Israel, en Inglaterra. Israel ya no están usando mascarilla, pero porque la incidencia se redujo. Mientras eso no ocurra, nos tenemos que seguir protegiendo como si fuera el primer día de la pandemia. Y ahora todavía más porque tenemos la variante circulando. ¿Qué diferencia hay entre la inmunidad que desarrolla una persona por la enfermedad y la desarrollada por la vacuna? En general, la vacuna induce un mayor título de anticuerpos protectores. Esa inmunidad puede ser algo distinta si, por ejemplo, son las vacunas Sputnik, donde solo estamos usando la proteína de la espiga. Entonces, si voy a medir los anticuerpos, voy a tener anticuerpos solo contra la proteína de la espiga, mientras que los que se infectaron van a tener anticuerpos contra la proteína de la espiga, pero también contra la nucleoproteína, contra otras proteínas del virus. En general, la vacuna induce un título mayor. Como les dije, la excepción es los que se infectaron con la variante en Sudáfrica y tienen títulos aún mayores. Entonces, eso podría, como les dije, no sé, ya las vacunas ARN están trabajando en una versión que incorpore un ARN mensajero variante sudafricana en vez de la ARN de antes. Creo que están haciendo una mezcla que es bivalente. Y entonces con ese refuerzo probablemente ya terminemos con esta pesadilla que significa este coronavirus. Las vacunas aplicadas en otros países que ya van por la segunda dosis podrían reinfectarse, sí, con segunda dosis y todo, y tenemos casos en Venezuela de personas vacunadas con 2 dosis que se han infectado, no reinfectado, pero sí conozco un caso de una persona infectada, vacunada y se reinfectó. Así que hay que seguirse cuidando, aunque se tenga acceso pues a la vacuna. Más aún con estas variantes. B1617, que sí está en Inglaterra, es la variante que circula en la India, todavía no parece haber llegado a Venezuela, no la hemos detectado. Con las herramientas que tenemos podemos identificar si entra, así como la sudafricana. Las personas que tienen activo el virus no deben vacunarse antes de vacunarse. Si se puso ya una primera dosis, espera un mes y se pone la segunda dosis, y si no, inicia la vacunación un mes, al menos un mes después de haber finalizado pues el proceso, porque sencillamente el proceso de infección está en fase de producción de anticuerpos, de inmunidad, entonces la vacuna no sería eficiente, pues. Mejor aprovechar de hacer una especie de refuerzo para algunas vacunas, como las que son de las 2 dosis iguales. Se ha hablado que las personas que se hayan infectado podrían beneficiarse de una sola dosis de vacuna. Eso también se ha descrito, pero siempre mínimo un mes después de haber culminado con el proceso de infección. Y una pregunta con respecto al artículo de drogas según terapia combinada. ¿Son las terapias combinadas como lopinavir, ritonavir más efectivas que el tratamiento con un solo medicamento como el remdesivir? Sí, de alguna forma este artículo ya tiene casi un año. Digamos, no se ha explorado tanto las terapias combinadas como sabemos lo exitoso que fue con VIH, ¿no? La terapia triple, la terapia antirretroviral altamente efectiva. Ya el lopinavir y ritonavir han sido descartados. El fracaso, uno podría, justamente haciendo la semblanza con la similitud con VIH, un inhibidor de proteasa y un inhibidor de la polimerasa, como es el remdesivir. Sin embargo, ya han sido descartados. Otro factor importante es que necesitaríamos alcanzar una concentración farmacológicamente efectiva en el sitio donde se está replicando el virus, que es justamente el pulmón. Y, por ejemplo, con lopinavir, ritonavir se ha encontrado
que esa concentración es subóptima en ese sitio. Entonces, no hemos explorado suficiente lo que es aplicación nasal, quizás, para acceder a concentraciones tópicas digamos, en el sitio donde deseamos justamente atacar el virus. Y lo mismo aplica para vacunas. Ahorita hay algunas vacunas que son nasales, digamos, candidatos vacunales, perdón. Y veremos si hay algún tipo de ventaja en ese tipo de aplicación vacunal. ¿Qué pasa cuando un paciente genera neumonía cuando está pasando con la infección de COVID? Bueno, como dije, buena parte de la patología de esta infección se debe a fenómenos de inmunopatología. Las personas que tengan una respuesta innata efectiva, así como los niños en su mayoría, van a lograr controlar la infección. Las que no lo logran controlar, entonces desarrollan una respuesta de todos modos de citoquinas exacerbada, una respuesta inflamatoria, que es la que va a generar la neumonía, esta tormenta de citoquinas, y además esta respuesta inflamatoria va a causar daño al endotelio, un daño vascular, que es lo que va a también generar estos fenómenos trombóticos que si recuerdan, los italianos hicieron unas autopsias hacia abril, mayo de pacientes y se dieron cuenta que muchos de los fallecidos era debido más que a la neumonía a problemas trombóticos. Desde entonces esto cambió el panorama del tratamiento, si bien no tenemos antivirales efectivos, sí un tratamiento que está para las fases graves, no al inicio obviamente, dexametasona para reducir esta inmunopatología y heparina de bajo peso molecular para justamente contrarrestar estos fenómenos trombóticos. Esto ha sido un gran avance que ha reducido la letalidad asociada a esta infección. Tengo un familiar que se vacunó ya con la primera dosis. El doctor le dijo a mi familiar que cuando ya se aplique su segunda dosis podría dejar de usar la mascarilla. Eso es cierto. Yo no lo haría dependiendo del país donde esté, pero depende de la incidencia. Mientras haya alta incidencia en el país donde yo me vacuné, con una dosis, 2 dosis, 3 dosis, la super vacuna, yo seguiría usando mi protección, mis mecanismos de barrera, todos juntos. Porque, como les dije, hay variantes. Las variantes, las vacunas son menos efectivas contra las variantes y siempre hay un porcentaje de personas que se infectan. Lo que pasa es que estamos contando a que con la vacuna se protege, uno queda relativamente mucho más protegido contra la progresión a enfermedad grave, pero yo prefiero no infectarme. Así que yo estoy vacunada, sigo usando mi mascarilla, reconozco que da una sensación de seguridad muy agradable, pero no hay que abusar de ella, hay que seguirse protegiendo. Totalmente, doctora. Mientras que estemos en esta situación, igualmente hay que seguirse cuidando. Sí. Bueno, nuevamente, la palabra clave, chicos, es variantes SOSEN UCSB. Y bueno, dando final a lo que es la ponencia del día de hoy, muchísimas gracias, doctora Flor, por la participación en esta actividad. Desde SOSEN UCSB le queremos dar muchísimas gracias por esta actividad y le damos gracias también a todos los participantes que estuvieron presentes desde acá. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego y hasta próximamente nuevas actividades. Hasta luego. Suerte.